Cuando Carla Ruiz entró a mi sala con 3 carpetas en la mano, entendí que no venía por un asunto ordinario. Su esposo ni siquiera sabía que estaba siendo demandado. Durante 6 meses, mientras ese hombre celebraba sus 15 años de matrimonio, mientras le compraba flores y le decía te amo, Carla había documentado cada una de sus mentiras. Cada mensaje enviado a cada centavo que transfirió de las cuentas compartidas a su propia cuenta personal, cada viaje de negocios que jamás había sido un viaje de negocios, y ahora, sentada frente a mí con una calma escalofriante, me dijo: «Jueza, mi esposo todavía cree que somos felices. Hoy va a descubrir que llevamos 6 meses divorciándonos. Solo que él no lo sabía. Me llamo Elena Moreno. Llevo 25 años como jueza de familia. He visto muchos divorcios, divorcios violentos, divorcios dolorosos, divorcios en los que ambas partes se destruyen mutuamente, pero nunca había presenciado un divorcio ejecutado con tanta precisión y cuidado». Eso era exactamente lo que Carla había hecho. Había planificado, documentado y preparado su divorcio con tal nivel de detalle que cuando su esposo finalmente descubriera la verdad, ya no le quedaría ningún movimiento posible para defenderse. Carla tenía el cabello largo y negro como la noche, siempre perfectamente peinado y cuidado. Vestía un traje sastre azul marino, su maquillaje era impecable y su manicura, intachable. Lo único que emanaba de ella era una sensación absoluta de control. No había lágrimas, ni rastro de dramatismo. Después de todo lo que había vivido, en su rostro solo quedaba una mirada helada. Se sentó frente a mí con una postura impecable, las manos entrelazadas sobre sus piernas, esperando a que yo hablara. «Señora Ruiz», dije mientras revisaba los documentos, «su solicitud de divorcio es bastante completa. Usted pide la disolución del matrimonio por adulterio, solicita la división de bienes, alega fraude financiero y también pide una compensación por daño moral. ¿Es correcto?» «Completamente correcto, su señoría». Su voz era firme, sin la más mínima vibración. «¿Y su esposo está al tanto de esta demanda?» «No lo estaba hasta este momento. El expediente fue entregado en su oficina hace 2 horas. Probablemente lo esté leyendo ahora mismo». Una leve sonrisa cruzó sus labios. No era alegría ni tampoco felicidad. Era satisfacción. ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Por qué no lo confrontó directamente cuando descubrió la infidelidad? «Porque, jueza», dijo, «si lo hubiera confrontado, él habría tenido tiempo de esconder dinero, destruir pruebas y preparar su defensa. Yo no quería una pelea, yo quería una victoria». Abrí la primera caja de evidencia. La caja estaba llena de carpetas organizadas de forma impecable, cada una etiquetada con fechas, nombres y tipos de evidencia. ¿Puedo preguntarle cuándo descubrió que su esposo la estaba engañando? Hace exactamente 6 meses y 12 días, la noche de nuestro 15º aniversario de bodas. ¿Y qué ocurrió esa noche? Carla respiró hondo. Era la primera señal de emoción que mostraba. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no por tristeza, sino por la traición que había sufrido. Javier, mi esposo, llegó tarde a casa. Íbamos a cenar juntos. Había preparado su plato favorito, velas, música, vino. Quería celebrar nuestros 15 años. Llegó a las 11 de la noche. Llevaba un fuerte olor a perfume de mujer. Su cabello estaba despeinado, la camisa mal abotonada, y me dijo: «Perdón, cariño». La reunión se alargó, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera una idiota. Su voz se endureció, y yo sonreí. Le dije: «No te preocupes, amor, calentaré la cena». Y esa noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. ¿Y qué encontró? Mensajes con una mujer llamada Viviana, su asistente. Llevaban 3 años juntos, 3 años, jueza. Mientras yo creía que teníamos un matrimonio sólido, él había estado con otra mujer durante 3 años, y yo ni siquiera lo había notado hasta ese momento. Los mensajes eran explícitos, fotos, videos, planes de encuentros. Pero lo peor, jueza, lo peor no era la infidelidad física, era lo que decían sobre mí en esos mensajes: que yo era aburrida, que solo se quedaba conmigo por conveniencia, que ella era su verdadero amor, y yo solo era la esposa legal. El dolor finalmente se filtró en su voz. Aquel día quise despertarlo, quise gritarle, quise tirar todas sus cosas a la calle, pero luego pensé: si hago eso, él va a negarlo todo, va a borrar los mensajes, va a convencer a Viviana de mentir por él, y yo voy a quedar como la esposa histérica y celosa. Entonces decidí hacer algo diferente.
Decidí ser inteligente. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Le preparé el desayuno, le di un beso de despedida, y cuando salió de casa, saqué copias de todo lo que había en su teléfono. 352 mensajes, 84 fotos, 12 videos. ¿Cómo obtuvo acceso? Yo conocía su contraseña. Siempre había sido transparentes con nuestros teléfonos, o eso pensaba yo. Resulta que él tenía una aplicación de mensajería secreta, pero era descuidado. Dejaba todo abierto. Después de sacar las copias, contacté a la licenciada Beatriz Soto. Ella es especialista en divorcios complicados. Le mostré la evidencia. Ella me dijo: Carla, tienes suficiente para un divorcio ya, pero si quieres realmente protegerte, necesitamos ir más profundo. Necesitamos revisar las finanzas. ¿Y eso hicieron? Sí. La licenciada Soto contrató a un investigador privado y a un contador forense, y en las siguientes semanas descubrimos algo que nunca imaginé. ¿Qué descubrieron? Que Javier había estado sacando dinero de nuestras cuentas compartidas. Durante 2 años, había estado retirando cantidades pequeñas, 5,000 pesos aquí, 10,000 allá, cantidades lo suficientemente pequeñas para que yo no notara, pero que sumadas totalizaban 2 millones de pesos. Mi ceja se levantó. 2 millones, 2 millones, y ese dinero fue usado para comprar un departamento, a nombre de Viviana, el departamento donde él y ella se veían. Javier usó nuestro dinero matrimonial para comprarle un nido de amor a su amante. La furia silenciosa en los ojos de Carla era palpable. Tiene prueba de esos retiros, cada uno, estados de cuenta de los últimos 2 años, con las fechas de los retiros marcadas, y las fechas coinciden perfectamente con los mensajes donde él le decía a Viviana que le había comprado un regalito. También tenemos la escritura del departamento a nombre de Viviana Cortés, pero pagado en efectivo, efectivo que Javier retiró de nuestras cuentas. Eso es fraude, exactamente, es fraude y es malversación de bienes matrimoniales. Por eso también presentamos denuncia con el fiscal. Esto no es solo un divorcio, jueza, es un caso criminal. Y durante estos 6 meses, usted siguió viviendo con él, actuando como si nada. Cada día, le preparaba el desayuno, lavaba su ropa, dormía en la misma cama, y cuando él me decía te amo, yo respondía yo también, pero por dentro estaba contando los días hasta este momento. Eso no fue difícil, fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Hubo noches donde quería gritarle la verdad, noches donde lo veía dormir y pensaba en todo lo que había perdido, pero me repetía, todavía no tengo todo lo que necesito. ¿Y qué más necesitaba? Seguimiento del investigador privado. Durante 4 meses, un detective privado siguió a Javier, documentó cada vez que fue al departamento de Viviana, cada viaje de negocios que en realidad era un fin de semana romántico, cada mentira. Tenemos fotos, videos, registros de vuelo, recibos de hoteles, todo pagado con tarjetas de crédito compartidas, por supuesto. Y Javier nunca sospechó, nunca. ¿Por qué sospecharía? Yo era la esposa perfecta, nunca le reclamé, nunca le hice una escena. Cuando llegaba tarde yo solo sonreía y decía qué bueno que llegaste, mi amor. Él pensaba que me había vuelto más comprensiva con los años. No sabía que cada día que pasaba yo estaba construyendo mi caso contra él. También contraté a un psicólogo forense. Él evaluó el impacto emocional de la infidelidad prolongada, documentó mi ansiedad, mi depresión, mi insomnio, todo causado por tener que mantener esta farsa durante 6 meses. Eso va a ser parte de la demanda por daño moral. ¿Cuánto está solicitando? 5 millones de pesos, uno por cada año que él estuvo con Viviana, documentado y probado, más compensación por el fraude financiero, y la división de bienes, 50-50 de todos nuestros activos legítimos. Pero yo quiero que se le obligue a devolver los 2 millones que gastó en Viviana. Ese dinero me pertenece. Revisé los documentos. Todo estaba perfectamente organizado. Cronología completa, evidencia fotográfica, estados de cuenta, testimonios, informe del investigador privado, evaluación psicológica. Esta mujer había construido un caso hermético. Señora Carla, tengo que decir que en 25 años como jueza, nunca he visto una demanda tan meticulosamente preparada. Gracias, jueza. Tuve 6 meses para prepararla. Y ahora que su esposo sabe,
Ahora empieza la segunda fase. Él va a negar todo. Va a decir que las fotos están manipuladas, que los mensajes son falsos, que yo inventé todo por celos, pero no puede negar los registros bancarios, no puede negar la escritura del departamento, no puede negar las grabaciones de video donde se le ve entrando y saliendo del departamento de Viviana. Y cuando todo eso se presente en la audiencia, él va a colapsar. ¿Usted quiere que él colapse? Quiero que él entienda lo que se siente. Durante 3 años, él me hizo sentir que no era suficiente, que era aburrida, que solo servía para lavar su ropa y cocinar su comida, mientras él estaba con una mujer más joven, más interesante. Quiero que él sienta lo que yo sentí cuando leí esos mensajes. Pero sobre todo, quiero que sepa que subestimó a la mujer equivocada. Él pensó que yo era tonta, que nunca descubriría nada, que podía seguir jugando conmigo indefinidamente. Y tal vez hace un año, tenía razón, pero la Carla que descubrió su infidelidad ya no existe. La nueva Carla es alguien que él nunca vio venir. En ese momento Lucía entró a mi oficina. Jueza, hay un hombre afuera que dice que es el esposo de la señora Ruiz. Está alterado. Quiere hablar con usted. Carla sonrió. Ahí está. Más rápido de lo que pensé. ¿Quiere que lo haga pasar? Dígale que espere. Esta es mi reunión con la señora Ruiz primero. Me volví hacia Carla. ¿Quiere verlo? Eventualmente. Pero no aquí, no ahora. Que espere, que se desespere. Durante 6 meses, yo esperé el momento correcto. Ahora él puede esperar unos minutos más. Su calma era impresionante, casi perturbadora. Esta era una mujer que había transformado su dolor en estrategia, su traición en determinación, su vulnerabilidad en poder. Hay algo más que necesito preguntarle. Señora Carla, adelante. ¿Qué espera obtener de este divorcio? Además del dinero y la división de bienes, ¿qué es lo que realmente quiere? Carla me miró directamente a los ojos. Quiero que Javier entienda que las acciones tienen consecuencias, que no puedes mentirle a una persona durante 3 años y esperar que esa persona simplemente lo acepte, que no puedes robar el dinero matrimonial para financiar tu aventura y salir ileso. Y quiero que otras mujeres vean esto, vean que no tienes que gritar ni hacer escenas para obtener justicia, que a veces la mejor venganza es simplemente ser más inteligente que tu oponente, ser paciente, ser estratégica. ¿Esto es venganza entonces? No, es justicia. La venganza sería destructiva. Yo no quiero destruir a Javier, solo quiero lo que es mío, y quiero que él enfrente las consecuencias legales de sus acciones. Si eso le duele, bueno, él debió pensar en eso antes de engañarme durante 3 años y robarme 2 millones de pesos. Carla se levantó. ¿Podemos programar la primera audiencia? Sí, en 2 semanas. Eso le dará tiempo a su esposo de conseguir un abogado y preparar su defensa, aunque dudo que tenga mucho que defender. Gracias, jueza. Nos vemos en 2 semanas. Carla tomó su bolso y salió de mi oficina con la cabeza en alto. Unos segundos después, escuché voces elevadas en la sala de espera. Javier había visto a Carla. Carla, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Su voz era alta, desesperada. Javier, mantén la calma. La voz de Carla era tranquila. No voy a mantener la calma. Me llegó una demanda de divorcio en mi oficina, frente a todos. Me humillaste, yo te humillé. Interesante perspectiva. Carla, esto es un error, podemos hablarlo. Ya no hay nada que hablar, Javier. Habla con tu abogado. Nos vemos en 2 semanas en el tribunal. No puedes hacer esto. Llevamos 15 años juntos, y 3 de esos años los pasaste con Viviana, así que realmente solo llevamos 12 años juntos. Creo que ya fue suficiente. Las pisadas se alejaron, luego un grito de frustración, luego silencio. Me quedé sentada en mi oficina, pensando en Carla Ruiz. Esta mujer había tomado lo que pudo haber sido un colapso emocional y lo convirtió en una operación estratégica. Había usado el dolor como combustible para la acción. Había transformado la traición en evidencia. Y mientras Javier Ruiz probablemente estaba en su coche gritando o llorando o ambos, Carla estaba en camino a casa, probablemente a empacar las cosas de él, probablemente a cambiar las cerraduras, probablemente a tomar una copa de vino y disfrutar del primer momento de paz genuina en 6 meses. Porque finalmente, después de medio año de actuar, de fingir, de mentir para protegerse, ella podía dejar caer la máscara. Ya no tenía que ser la esposa perfecta de un hombre que no la merecía.
Ahora podía ser simplemente Carla. Y Carla, yo sospechaba, iba a estar perfectamente bien. 2 días después, recibí una llamada de la licenciada Beatriz Soto. Jueza Moreno, soy la abogada de Carla Ruiz. Licenciada Soto, ¿en qué puedo ayudarle? Solo quería informarle que Javier Ruiz ha contratado al licenciado Ramírez como su abogado, y ya están intentando negociar. ¿Tan rápido? Creo que vio la evidencia y se dio cuenta de que no tiene caso. Está ofreciendo darle a Carla el departamento que compartían, más 1 millón de pesos, si ella retira la demanda criminal. ¿Y qué dice Carla? Que no, que esto no es negociable, que él va a enfrentar las consecuencias completas de sus acciones, tanto en el divorcio civil como en el caso criminal. Esa es su decisión. Jueza, entre usted y yo, Carla es la clienta más enfocada que he tenido. Normalmente en estos casos, las esposas están destrozadas emocionalmente, lloran en las reuniones, dudan de sus decisiones, se dejan manipular por los esposos que prometen cambiar. Pero Carla no. Carla es como hielo, sabe exactamente lo que quiere, y no va a detenerse hasta conseguirlo. ¿Y usted cree que eso es saludable? Honestamente, no lo sé. Hay algo en ella que me preocupa. Es como si hubiera apagado todas sus emociones, como si el dolor fuera tan grande que tuvo que congelarlo para poder funcionar. O tal vez, sugerí, ha estado procesando este dolor durante 6 meses, y ya hizo su duelo, y ahora solo quiere cerrarlo y seguir adelante. Tal vez cuando todo esto termine, cuando ya no tenga la demanda en qué enfocarse, todo va a colapsar. Espero que esté viendo a un terapeuta. Según el expediente, sí lo está. Bien, lo va a necesitar. Colgué y me quedé pensando en las palabras de la licenciada Soto. ¿Carla estaba manejando esto de manera saludable o estaba reprimiendo todo hasta que explotara? Era difícil decirlo. Lo que sí sabía era que en 2 semanas tendríamos una audiencia que iba a ser memorable, porque Javier Ruiz todavía no sabía lo que le esperaba. Pensaba que esto era solo un divorcio, un malentendido que podía arreglar con disculpas y dinero. No entendía que Carla había pasado medio año construyendo un caso que lo iba a enterrar, y cuando finalmente lo viera todo desplegado frente a él en mi sala, iba a desear haber sido más cuidadoso, haber sido más listo, o mejor aún, haber sido fiel. Los siguientes días fueron una preparación intensa para la audiencia, pero mientras revisaba el expediente de Carla, me di cuenta de que había detalles que necesitaba entender mejor. Cómo exactamente había logrado recopilar toda esta evidencia sin que Javier sospechara. Cómo había vivido esos 6 meses manteniendo la farsa. Llamé a la licenciada Soto para una reunión. Ella llegó con Carla. Esta vez, Carla vestía más casual, jeans y una blusa blanca. Se veía cansada, como si finalmente, después de soltar el secreto, el peso de todo estuviera cayendo sobre ella. Señora Carla, necesito que me cuente más sobre estos 6 meses. ¿Cómo lo hizo? Carla suspiró. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Después de encontrar los mensajes esa noche de aniversario, ¿qué fue lo primero que hizo? Al día siguiente contraté al investigador privado. Su nombre es Miguel Sandoval. Tiene 20 años de experiencia en casos de infidelidad. Le mostré los mensajes, le di toda la información que tenía sobre Viviana, y le dije, necesito saber todo. ¿Dónde se ven? ¿Cuándo se ven? ¿Con qué frecuencia? Y necesito prueba de todo. Miguel me dijo que esto costaría aproximadamente 50,000 pesos al mes. Yo tenía ahorros personales que Javier no conocía, dinero que había ido guardando de mi salario durante años. Por eso lo contraté. Necesitaba hacerlo para poder dormir tranquila por las noches. ¿Usted trabaja? Soy contadora. Trabajo en una empresa de consultoría. Gano bien, no tanto como Javier, pero lo suficiente para ser financieramente independiente. Eso fue mi salvación. Si hubiera sido una ama de casa dependiente de él, no habría podido hacer nada de esto. ¿Y qué hizo el detective? Durante el primer mes, simplemente siguió a Javier, documentó su rutina, a qué hora salía del trabajo, a dónde iba después, y confirmó lo que ya sabía 2 o 3 veces por semana. Después de la oficina, iba al departamento de Viviana. Miguel tomó fotos de Javier entrando al edificio, de Javier y Viviana juntos en el balcón, de ellos saliendo a cenar, todo con marcas de tiempo, todo irrefutable. ¿Y usted cómo reaccionaba cuando Javier llegaba tarde esas noches? ¿Actuaba normal, aunque por dentro se desatara una tormenta? Le preguntaba cómo estuvo su día, si quería cenar, si estaba cansado, y él mentía. Una y otra vez, la reunión se alargó.
tuve que quedarme trabajando en un proyecto. El tráfico estuvo terrible, y yo asentía, sonreía, le calentaba la cena, pero por dentro moría un poco más cada vez. No quiso confrontarlo, ni siquiera una vez. Quise, Dios, cómo quise. Hubo una noche en particular, Javier llegó a las 2 de la madrugada. Yo estaba despierto, estaba viendo las fotos que Miguel me había enviado ese día. Fotos de Javier y Viviana besándose en un restaurante, riéndose, caminando de la mano. Cuando Javier entró al cuarto, oliendo a ella y me dijo, «Perdón, amor, se me pasó el tiempo con unos clientes, sentí que algo dentro de mí se rompía. Quise gritarle, quise lanzarle las fotos en la cara, quise decirle que lo sabía todo, pero no lo hizo, porque recordé lo que me había dicho la licenciada Soto, en el momento en que él sepa que sabes, va a actuar, va a esconder el dinero, va a hablar con Viviana para destruir evidencia, va a preparar su defensa, y tú vas a perder la ventaja. Así que respiré hondo. Le dije, no te preocupes, amor, descansa. Luego me di la vuelta, pero no dormí, esa noche no dormí nada. ¿Y las finanzas? Cuando descubrió los retiros, en el segundo mes, la licenciada Soto me puso en contacto con un contador forense. Le di acceso a todas nuestras cuentas compartidas, y él empezó a revisar, línea por línea, transacción por transacción, y finalmente encontró los robos, uno por uno. Durante 2 años Javier había estado retirando pequeñas cantidades de dinero, a veces 3,000 pesos, a veces 8, a veces 15,000, siempre en cajeros automáticos, siempre en efectivo, y cada vez que yo preguntaba, inventaba excusas vagas, necesitaba efectivo para el coche, le presté a un amigo, gastos varios, el contador forense sumó todo, 2,150,000 pesos en 2 años. Luego empezamos a investigar. Revisamos el registro público de propiedad, y ahí estaba, un departamento en Polanco, comprado hace año y medio. Valor, 2 millones de pesos, pagado en efectivo, a nombre de Viviana Cortés. Mi esposo había comprado un departamento con el dinero de nuestra sociedad conyugal, dinero al que yo también había contribuido, y lo puso a nombre de su amante. El dolor en la voz de Carla se volvió crudo y afilado. ¿Qué sintió cuando lo descubrió? Rabia. Rabia pura. No solo me estaba engañando, me estaba robando. Tomaba el dinero que yo me esforzaba por ganar y lo usaba para mantener a otra mujer. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando yo le preguntaba por nuestro dinero, ¿por qué no estábamos ahorrando más? Él me decía que teníamos que apretarnos el cinturón, que los gastos estaban altos, que debíamos ser más cuidadosos. Mientras tanto, él gastaba miles de pesos en su aventura, para comprarle ropa a Viviana, para llevarla a restaurantes caros, para comprarle un departamento. Ahí fue cuando decidí que esto no iba a ser solo un divorcio, iba a ser justicia completa, civil y penal. ¿Y cómo mantuvo la calma durante todo esto? No la mantuve. Por fuera sí, pero por dentro estaba hecha pedazos. Empecé a ir a terapia. Mi doctora me recetó medicamentos de baja dosis y los tomaba. Todo en secreto, por supuesto. A Javier le decía que tenía reuniones con clientes. Mi terapeuta me ayudó a procesar el dolor, a entender que lo que Javier hizo no fue mi culpa, que no hay nada que yo pudiera haber hecho diferente, que algunas personas simplemente eligen el engaño. También me ayudó a manejar la ansiedad de vivir con él, sabiendo la verdad. Me enseñó técnicas de respiración, de mindfulness, de disociación, cuando era necesario. Disociación, cuando estaba con Javier, especialmente en momentos íntimos, necesitaba separarme mentalmente, pensar en otra cosa, porque no podía soportar la idea de estar con alguien que me traicionaba tan profundamente. ¿Ustedes tuvimos relaciones? Sí. Él era mi esposo. Si de repente lo rechazaba, iba a sospechar. Así que seguía actuando normal, pero cada vez, una parte de mí moría un poco más. La habitación quedó en silencio. La licenciada Soto puso su mano sobre el brazo de Carla. Al tercer mes, continuó Carla, Miguel me trajo algo interesante. Había logrado acceso al teléfono de Viviana. ¿Cómo? Eso es mejor no saberlo. Pero encontró mensajes entre Viviana y sus amigas, y ahí descubrí algo más. Javier le había prometido matrimonio a Viviana. Le dijo que yo estaba enferma, que teníamos un matrimonio sin amor, que solo estaba esperando el momento correcto para divorciarse, que en 1 año, máximo 2,
estarían juntos oficialmente. Viviana le creía. Ella pensaba que era la futura señora Ruiz, que el departamento era su futura casa, que Javier la amaba y que yo era solo un obstáculo temporal. ¿Cómo se sintió al leer eso? Casi sentí lástima por ella, casi, porque Viviana era más joven, y Javier con 42. Le estaba mintiendo igual que me mentía a mí, pero luego recordé que ella sabía que él estaba casado, que eligió meterse con un hombre casado, que participó activamente en esta traición, así que mi lástima se evaporó. Al cuarto mes, el fiscal aceptó tomar el caso criminal. Los retiros de dinero constituían fraude, y dependiendo de cómo se interpretara, posiblemente abuso financiero. El fiscal me hizo muchas preguntas. Yo sabía de los retiros, algunos sí, pero él siempre tenía explicaciones. Yo autoricé el gasto del dinero en el departamento, nunca. Yo me beneficié del departamento, ni siquiera sabía que existía hasta que lo descubrí. El fiscal dijo que tenía un caso sólido, que con la evidencia que teníamos, podría procesar a Javier, que probablemente no iría a prisión por ser primera ofensa, pero tendría antecedentes penales, y tendría que devolver el dinero con intereses. Eso me bastaba. No quería destruir su vida, solo quería que pagara por lo que hizo. Al quinto mes, algo inesperado pasó. Javier empezó a ser más atento conmigo. ¿En qué sentido? Me compraba flores más seguido, me decía más te amo, quería tener más citas, ser más romántico. Al principio pensé que sospechaba algo, pero Miguel me aseguró que no había cambiado ningún patrón. Seguía viendo a Viviana con la misma frecuencia, seguía mintiendo. Entonces, ¿por qué el cambio? Le pregunté a mi terapeuta. Ella dijo que probablemente era culpa, que en algún nivel, Javier sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y estaba intentando compensar siendo mejor esposo, pero no lo suficientemente bien como para realmente dejar a Viviana. Esas semanas fueron las más difíciles, porque parte de mí quería creer que tal vez estaba cambiando, que tal vez había terminado con Viviana, que tal vez podíamos salvar nuestro matrimonio. Pero Miguel me mandaba fotos cada semana, Javier en el departamento de Viviana, Javier comprándole regalos, Javier besándola en su coche, y me di cuenta, él no estaba cambiando, solo estaba jugando mejor, siendo más cuidadoso con mantener contentas a sus dos mujeres. ¿Usted alguna vez consideró perdonarlo? Si él hubiera venido y confesado todo, Carla pensó por un momento, honestamente. No lo sé, tal vez, si hubiera venido después de que lo descubrí, si hubiera sido honesto, si hubiera mostrado remordimiento genuino, pero él nunca lo hizo. Tuvo 6 meses de oportunidades, 6 meses donde pudo haber elegido la honestidad, y cada día eligió la mentira. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre él. No es solo que me engañó, es que nunca planeó dejar de engañarme. Iba a continuar indefinidamente, teniendo su pastel y comiéndoselo también. Al sexto mes, yo sabía que era hora. Teníamos toda la evidencia que necesitábamos. El caso era hermético. Más tiempo solo significaba más dolor para mí, así que establecimos la fecha. Esperaríamos hasta después de las fiestas. Enero, un nuevo año, un nuevo comienzo. La última semana antes de presentar los papeles fue surreal. Sabía que era la última semana de mi matrimonio, la última semana de vivir en esa casa, la última semana de ver a Javier sin que supiera la verdad. Hice cosas raras. Tomé fotos de la casa, de nuestras cosas juntos, no porque quisiera recordar, sino porque quería documentar qué estaba dejando atrás. La noche antes de presentar la demanda, Javier y yo cenamos juntos. Él habló sobre planes para el año, sobre un viaje que quería hacer, sobre comprar una casa más grande, y yo solo asentía, pensando, mañana tu mundo entero va a colapsar, y no tienes idea. Se sintió mal por eso, por saber y no decir nada, un poco, pero luego recordaba. Él me había estado mintiendo durante 3 años. Yo le mentí durante 6 meses. Creo que estamos a mano. La licenciada Soto intervino. Jueza, creo que es importante notar que Carla hizo todo esto sin venganza ciega. Cada paso fue medido. Cada evidencia fue obtenida legalmente. No violamos ninguna ley. No hackeamos nada. No robamos nada. Simplemente documentamos la verdad. Y la verdad es que Javier Ruiz engañó a su esposa durante 3 años, le robó 2 millones de pesos, y nunca tuvo intención de detenerse. Y ahora va a enfrentar las consecuencias. ¿Sabe dónde está ahora? Pregunté. La última vez que supe, estaba en un hotel, dijo Carla.
Cambié las cerraduras de la casa. Es mi casa. La compramos juntos. Pero está a mi nombre porque yo tenía mejor crédito. Así que legalmente tengo derecho de negar acceso. ¿Y sus cosas? Están empacadas. En el garaje. Puede recogerlas cuando quiera. Con supervisión, claro. ¿Ha intentado contactarla? Cientos de veces. Llamadas, mensajes, emails. Al principio le contestaba brevemente. Habla con tu abogado. Pero después del día 3, lo que es su número, ya no tenemos nada que decirnos. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora que todo está en movimiento, Carla tomó un respiro profundo. Aliviada, exhausta, triste, enojada, todo al mismo tiempo. Aliviada, porque ya no tengo que fingir, ya no tengo que ver a Javier y pretender que no sé, ya no tengo que escuchar sus mentiras y sonreír. Exhausta porque estos 6 meses fueron los más agotadores de mi vida. Mantener esa máscara, mantener esa calma, fue como estar en guerra conmigo misma todos los días. Triste porque a pesar de todo, yo amaba a Javier, o amaba a la persona que pensé que era. Y duele aceptar que esa persona nunca existió realmente. Y enojada porque me robó años, me robó dinero, me robó mi paz mental, me robó mi confianza, y por eso va a pagar. ¿Qué va a hacer después? Después de que todo esto termine, voy a viajar. Hay lugares que siempre quise visitar pero Javier nunca quería. Decía que no podíamos permitírnoslo. Ahora sé que sí podíamos. Él solo prefería gastar el dinero en Viviana. Voy a tomar clases de baile, de cocina italiana, de fotografía. Todas cosas que dejé de hacer porque Javier decía que perdía demasiado tiempo en hobbies. Y voy a sanar. Eso va a tomar tiempo. Mi terapeuta dice que voy a tener que procesar mucho, que no puedes simplemente apagar 3 años de traición y estar bien, pero estoy lista para hacer el trabajo, estoy lista para reconstruirme, y esta vez, lo voy a hacer para mí, no para ningún hombre, solo para mí. Esa conversación me quedó resonando días después. Carla Ruiz era una paradoja, fuerte pero rota, decidida pero dolida, calculadora pero emocional. Era una mujer que había tomado lo peor que le había pasado y lo había convertido en un caso legal hermético. Pero también era una mujer que había pagado un precio enorme. 6 meses de vivir una mentira. 6 meses de intimidad forzada con alguien que la traicionaba. 6 meses de sonreír cuando quería llorar. Nadie debería tener que pasar por eso. Y sin embargo, ella lo había hecho. ¿Por qué? Porque sabía que era la única manera de ganar. En 2 semanas, íbamos a tener la audiencia, y yo tenía la sensación de que iba a ser memorable, porque Javier Ruiz finalmente iba a ver todo lo que su esposa había estado guardando, y cuando lo hiciera, iba a entender que había subestimado a la mujer equivocada. Había llegado el día de la audiencia. Era un lunes gris de febrero. Mi sala estaba completamente llena. Carla llegó temprano junto con su abogada. La licenciada llevaba un traje gris oscuro, el cabello recogido, el maquillaje mínimo. Se veía profesional, serena, compuesta, lista. Javier, en cambio, llegó 10 minutos tarde. Estaba en pésimo estado, ojeras profundas, el traje arrugado, el cabello desordenado. Era evidente que no había dormido bien en las últimas 2 semanas. Su abogado, el licenciado Ramírez, era bien conocido en estos tribunales. Agresivo, costoso, especialista en defender lo indefendible. Cuando Javier entró, miró directamente a Carla, intentó hacer contacto visual. Carla lo ignoró por completo. Revisaba sus documentos, como si Javier no existiera. Vi una mueca de dolor cruzar el rostro de Javier. Tal vez por primera vez comprendía lo que había perdido. Buenos días. Estamos aquí reunidos para la demanda de divorcio presentada por Carla Ruiz contra Javier Ruiz. Motivos alegados: adulterio, fraude financiero y daño moral. ¿Ambas partes están presentes? Sí, su señoría, respondieron los abogados. Bien, licenciada Soto, puede proceder con su apertura. La licenciada Soto se levantó. Gracias, jueza. Voy a ser directa. Javier Ruiz mantuvo una relación extramarital durante 3 años. Durante ese tiempo sustrajo 2 millones de pesos de cuentas matrimoniales compartidas para financiar esta relación. Compró un departamento a nombre de su amante y mintió repetidamente a mi clienta sobre su paradero, sus gastos y sus intenciones. Tenemos evidencia fotográfica, testimonio, registros bancarios, mensajes de texto, videos, facturas y más. Este no es un caso de él, dijo,
Ella dijo, este es un caso de hechos documentados y refutados. Mi clienta solicita el divorcio con división equitativa de bienes legítimos, la devolución completa de los 2 millones sustraídos, y 5 millones en daño moral, por los años de engaño. Licenciado Ramírez, su respuesta. El licenciado Ramírez se puso de pie. Era un hombre de unos 60 años, completamente cano con una presencia imponente. Su señoría, mi cliente admite que cometió un error. Tuvo una fe, fue una debilidad temporal, pero no fue premeditado, no fue malicioso, fue un error humano. En cuanto al dinero, mi cliente mantiene que esos retiros fueron para gastos familiares, para inversiones, para necesidades del hogar. Él es el principal sostén económico de esta familia. Gana 3 veces más que la señora Ruiz. Es lógico que maneje más dinero. Y en cuanto al daño moral, francamente es excesivo. 5 millones es ridículo. Mi cliente está dispuesto a compensar a la señora Ruiz por el dolor causado, pero no va a aceptar ser extorsionado. Carla ni siquiera parpadeó ante la palabra extorsión. La licenciada Soto sonrió ligeramente. Perfecto. Entonces procedamos con la evidencia. Durante las siguientes 2 horas, la licenciada Soto presentó el caso metódicamente. Primero, las fotos del investigador privado. Javier entrando y saliendo del departamento de Viviana, con timestamps. Cientos de fotos a lo largo de 4 meses. El licenciado Ramírez objetó. Estas fotos no prueban nada. Mi cliente pudo haber estado visitando a una compañera de trabajo. ¿Compañera de trabajo que vive en un departamento que él compró?, respondió la licenciada Soto. Pasemos a la siguiente evidencia. Mensajes de texto, proyectados en una pantalla grande para que todos vieran. Mensajes explícitos, fotos íntimas, planes de encuentros, y lo más devastador. Mensajes donde Javier hablaba mal de Carla. Mi esposa es tan aburrida, solo me quedo por conveniencia. Tú eres mi verdadero amor. Escuché un sollozo ahogado. Era Carla. Por primera vez desde que había entrado, mostró emoción. La licenciada Soto le pasó un pañuelo. ¿Necesita un receso, señora Ruiz? No, jueza, continúe. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. Javier miraba al suelo. No podía ver la pantalla. No podía ver sus propias palabras siendo usadas contra él. Licenciado Ramírez, dije, ¿su cliente niega haber enviado estos mensajes? Mi cliente... Javier puso su mano en el brazo de su abogado y susurró algo. Mi cliente admite que envió esos mensajes, pero estaban fuera de contexto. Fueron dichos en momentos de frustración. ¿Contexto?, explotó Carla. Era la primera vez que hablaba. ¿Qué contexto hace que esté bien decirle a otra mujer que yo soy aburrida? ¿Qué contexto hace que esté bien decirle que solo te quedas conmigo por conveniencia? Señora Ruiz, por favor, la calmé. Tendrá su turno de hablar. Carla asintió, limpiándose las lágrimas. La licenciada Soto continuó. Ahora hablemos de las finanzas. Presentó los estados de cuenta, línea por línea, retiro por retiro. 2 años de transacciones, todas marcadas y resaltadas. En total, señor Javier Ruiz retiró 2.150.000 pesos en efectivo durante 2 años. Estos retiros se hicieron sin el conocimiento o consentimiento de la señora Ruiz. El licenciado Ramírez intentó defender. Mi cliente es libre de retirar dinero de cuentas a su nombre. Cuentas conjuntas, corrigió la licenciada Soto. Ambos nombres en la cuenta, ambos contribuyendo, pero solo uno retirando cantidades masivas sin consultar. ¿Y dónde fue ese dinero? Permítanme mostrarles. Proyectó la escritura del departamento en Polanco. Valor, 2 millones. Pagado en efectivo. Fecha de compra, 18 meses atrás. Propietaria, Viviana Cortés. Mi cliente usó dinero matrimonial para comprarle un departamento a su amante. Eso no es un retiro autorizado, eso es robo. El silencio en la sala era absoluto. Hasta el licenciado Ramírez parecía sin palabras. Licenciado Ramírez, pregunté, ¿su cliente niega la compra de este departamento? Javier susurró algo a su abogado. Mi cliente admite que compró el departamento, pero fue como inversión. ¿Inversión? La voz de Carla era incrédula. ¿Compraste un departamento a nombre de tu amante como inversión? Carla, yo iba a ponértelo a tu nombre eventualmente, gritó Javier. Era la primera vez que hablaba directamente a ella. ¿Cuando te divorciaras de mí para casarte con ella? No, eso no fue, señor Ruiz. Interrumpí. No grite en mi sala.
Hablar cuando sea su turno. Javier se hundió en su silla. Lucía derrotado. La licenciada Soto no había terminado. Hay algo más. Mensajes entre el señor Ruiz y la señorita Cortés, donde él le promete matrimonio, donde le dice que su esposa está enferma, donde le dice que van a estar juntos oficialmente pronto. Proyectó los mensajes. Javier diciéndole a Viviana que Carla tenía problemas de salud, que su matrimonio era sin amor, que solo era cuestión de tiempo. Señor Ruiz, dije, su esposa tiene problemas de salud. Yo solo le dije eso porque quería mantener a ambas mujeres felices. Terminó la licenciada. Quería mantener su matrimonio con Carla y su relación con Viviana. Entonces les mintió a ambas. En ese momento algo inesperado pasó. Desde la sala de espera alguien gritó: «Mentiroso, me prometiste que íbamos a estar juntos». Una mujer joven irrumpió en la sala, cabello rubio teñido, vestida casualmente. Viviana Cortés. Los alguaciles intentaron detenerla. «Señorita, no puede entrar. Déjenme hablar. Necesito decirle la verdad a la jueza». La licenciada Soto sonrió. «Jueza, la señorita Cortés está en nuestra lista de testigos». «¿De verdad?», dijo el licenciado Ramírez pálido. «Permítale hablar». Viviana se acercó, miró a Javier con odio. «Tú me dijiste que ella estaba enferma, que tu matrimonio era un infierno, que me amabas, que íbamos a estar juntos». «Viviana, por favor», comenzó Javier. «No, me usaste. Durante 3 años me usaste. Me hiciste creer que éramos una pareja real, que el departamento era nuestro, que teníamos futuro, y ahora descubro que seguías acostándote con tu esposa, que le decías que la amabas, que celebraban aniversario. Todo eso mientras me decías a mí que era el amor de tu vida». «Señorita Cortés», intervine, «¿está dispuesta a testificar bajo juramento?» «Sí. Quiero que todos sepan qué clase de hombre es Javier Ruiz». La juraron. Se sentó en el estrado. «Señorita Cortés, ¿puede describir su relación con el señor Ruiz?» «Trabajamos juntos. Yo soy su asistente. Hace 3 años empezamos un romance. Él me dijo que su matrimonio estaba terminado, que su esposa era fría, que solo estaban juntos por el papeleo. Él me compraba regalos, me llevaba a viajes. Hace 1 año y medio me compró un departamento. Dijo que era para nosotros, para nuestro futuro. Él le prometió matrimonio». «Sí, múltiples veces. Decía solo espera un poco más, necesito arreglar las cosas correctamente, y después nos casamos». «¿Usted sabía que él seguía viviendo con su esposa?» «Sí, pero él decía que era porque no quería un divorcio conflictivo, que quería mantener las cosas civiles». Yo le creí, y ahora me doy cuenta de que me mintió, igual que le mintió a ella, y probablemente nos estuvo mintiendo a ambas todo el tiempo. Viviana se volteó hacia Carla. «Señora Ruiz, lo siento, no sabía que ustedes todavía tenían un matrimonio real. Él me hizo creer que era solo papel. Si lo hubiera sabido, no importa», dijo Carla en voz baja. «Él nos engañó a ambas». El licenciado Ramírez intentó contrainterrogar. «Señorita Cortés, ¿no es cierto que usted persiguió a mi cliente, que usted inició la relación?» «No, él me persiguió a mí. Yo ni siquiera sabía que estaba interesado al principio. Pero usted aceptó los regalos, el departamento. ¿No es cierto que usted es una cazafortunas?» «Objeción», gritó la licenciada Soto. «Está atacando a la testigo». Sostenida. «Licenciado Ramírez, mantenga las preguntas relevantes». «No más preguntas», dijo Ramírez, derrotado. Viviana bajó del estrado. Antes de irse miró a Javier una última vez. «Espero que valiera la pena. Perdiste a una buena mujer, y me perdiste a mí, y ahora no tienes a nadie». Después de que Viviana se fue, llamé a Carla al estrado. Era hora de que diera su versión. «Señora Ruiz, ¿puede describir cómo descubrió la infidelidad?» «Fue la noche de nuestro aniversario». Y Carla contó todo. La cena preparada, Javier llegando tarde oliendo a perfume, revisando su teléfono, encontrando los mensajes, y la decisión de no confrontar, sino documentar. Habló por 30 minutos. Su voz se quebraba ocasionalmente, pero se mantuvo firme. Cuando terminó, el licenciado Ramírez intentó el contrainterrogatorio. «Señora Ruiz, ¿no es cierto que usted también tiene culpa? Que tal vez no era la esposa que mi cliente necesitaba?» «Objeción».
La licenciada Soto se puso de pie. Eso es culpar a la víctima. Su señoría, estoy intentando establecer que este no fue un matrimonio perfecto antes del affair. Rechazada la objeción. Licenciado, puede proceder, pero sea respetuoso. Señora Ruiz, responda la pregunta. Carla lo miró directamente. Tal vez no era perfecta, nadie lo es, pero trabajaba, contribuía económicamente, mantenía la casa, cocinaba, apoyaba a mi esposo. Era fiel. ¿Qué más se suponía que debía hacer? No lo sé, señora Ruiz, pero claramente algo faltaba en el matrimonio. Lo que faltaba era honestidad. Él pudo haberse divorciado, pudo haber dicho ya no te amo. En cambio eligió mentir, eligió engañar. Eso no es mi falla, es la suya. El licenciado Ramírez no tenía más preguntas. Finalmente llamé a Javier al estrado. Se veía enfermo. Se sentó con las manos temblando. Señor Ruiz, ¿reconoce haber tenido una relación extramarital con Viviana Cortés durante 3 años? Sí. Su voz era apenas audible. ¿Reconoce haber retirado 2 millones de pesos de cuentas compartidas sin el conocimiento de su esposa? Yo, sí. ¿Reconoce haber comprado un departamento para su amante con ese dinero? Sí. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Javier levantó la vista, miró a Carla. Carla, lo siento tanto. Yo te amaba, te amo. Solo, no sé qué me pasó. Viviana era nueva, emocionante, y me hizo sentir joven otra vez, pero nunca dejé de amarte. Los aniversarios, las cenas, los te amo. Todo eso era real, no estaba fingiendo. Carla lo miró con ojos llenos de lágrimas. Si me amabas, ¿por qué me mentiste durante 3 años? Si me amabas, ¿por qué le dijiste a ella que yo era aburrida? Si me amabas, ¿por qué gastaste nuestro dinero en ella? Yo, no tengo excusa. Fui un cobarde y un idiota, y te perdí por eso. Sí, me perdiste, no porque yo dejé de amarte, sino porque tú elegiste destruir lo que teníamos. Javier se desmoronó, empezó a llorar. Por favor, Carla, dame otra oportunidad. Iré a terapia, haré lo que sea. Por favor, no. Ya tuviste 3 años de oportunidades, 3 años donde pudiste elegir la honestidad, y cada día elegiste la mentira. No voy a darte una más. La sala quedó en silencio. Era doloroso presenciar. Este era un hombre completamente roto, rogando por algo que sabía que ya había perdido, pero también era un hombre que había creado su propia destrucción. ¿Algo más, licenciado Ramírez? No, su señoría. Entonces tomaré un receso para deliberar. Regresaré en 1 hora con mi decisión. Me retiré a mi oficina. Durante 1 hora revisé por última vez todas las pruebas, los mensajes, las fotos, los estados de cuenta, la declaración de Viviana, la declaración de Carla, la confesión de Javier. El expediente era claro, completamente claro. Javier Ruiz había cometido adulterio prolongado. Había malversado fondos pertenecientes al matrimonio. Había mentido en repetidas ocasiones y había causado un daño emocional grave a su esposa. La única pregunta era, ¿cuál sería el costo? Regresé a la sala. Todos estaban en su lugar. Carla esperaba la decisión con calma. Javier, en cambio, tenía la cabeza entre las manos, mirando al suelo. He revisado todas las pruebas presentadas. Y este es mi fallo. Primero, el divorcio. El divorcio se concede por causal de adulterio. El vínculo matrimonial entre Carla Ruiz y Javier Ruiz queda oficialmente disuelto a partir de este momento. Vi a Carla exhalar profundamente, como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. Javier solo asintió derrotado. Segundo, la división de bienes. Los activos matrimoniales legítimos se dividirán 60-40 a favor de la señora Ruiz. Esto incluye la casa, los vehículos, las cuentas de ahorro y las inversiones. ¿Por qué 60-40 y no 50-50? Porque el señor Ruiz violó la confianza matrimonial y malversó fondo. Como consecuencia, pierde el derecho a una división equitativa completa. El licenciado Ramírez empezó a objetar, pero Javier lo detuvo. Sabía que no tenía caso. Tercero, el departamento en Polanco a nombre de Viviana Cortés. Ordeno que la propiedad sea transferida al nombre de la señora Ruiz inmediatamente. El departamento fue comprado con fondos matrimoniales, sin consentimiento. Por lo tanto, pertenece al matrimonio, o en este caso, a la exesposa. Cuarto,
los 2.150.000 pesos retirados. El señor Ruiz deberá reembolsar esa cantidad completa a la señora Ruiz en un plazo no mayor de 90 días, con intereses del 8% anual desde la fecha del primer retiro. Eso suma aproximadamente. Javier palideció. Quinto, el daño moral. He considerado cuidadosamente la solicitud de 5 millones, y aunque el daño es innegable, 5 millones me parece excesivo. En cambio, ordeno una compensación de 3 millones de pesos por daño moral, a pagarse en un plazo de 6 meses. En total, el señor Ruiz deberá pagar 5.004 millones de pesos a la señora Ruiz, además de entregarle el 60% de todos los activos matrimoniales, además de transferirle el departamento de Polanco. ¿Algo más, su señoría?, preguntó la licenciada Soto. Sí, el caso criminal por fraude financiero continuará en el juzgado penal. Eso está fuera de mi jurisdicción, pero recomiendo que el fiscal proceda con todo el peso de la ley. Y finalmente, quiero decirle algo al señor Ruiz. Javier levantó la vista. Señor Ruiz, usted cometió un error tras otro, pero el error más grande no fue el adulterio, fue subestimar a su esposa. Usted pensó que ella nunca descubriría, o que si descubría, se desmoronaría, o que podía manipularla para que perdonara. Pero la señora Ruiz no se desmoronó, no se dejó manipular. En cambio, fue más inteligente que usted, más paciente, más estratégica, y ahora está pagando el precio de subestimar a la mujer equivocada. Espero que esto sirva como lección, no solo para usted, sino para cualquier hombre que piense que puede engañar a su esposa impunemente. El mazo cayó. Esta audiencia ha terminado. Carla se levantó. La licenciada Soto la abrazó. No hubo celebración, no hubo sonrisas, solo alivio, y tal vez un poco de tristeza, porque a pesar de haber ganado, Carla había perdido algo también. Había perdido 15 años de su vida, había perdido su matrimonio, había perdido la inocencia de creer en el amor incondicional. Javier salió de la sala como zombi. Su abogado intentó hablarle, pero él no escuchaba. Este era un hombre que acababa de perder todo: su esposa, su dinero, su reputación, y pronto posiblemente su libertad. Esa noche, recibí una llamada de Carla. Jueza, solo quería agradecerle. No me agradezcas. Solo hice mi trabajo. Aún así, usted escuchó, usted creyó, y usted no minimizó lo que pasó. Muchos jueces lo habrían hecho. Habrían dicho, es solo un affair, supéralo. Pero usted entendió que era más que eso. Era traición, era robo, era manipulación, y usted lo trató como tal. ¿Cómo te sientes? Honestamente, no lo sé. Pensé que me sentiría victoriosa, pero solo me siento vacía. Es normal, durante 6 meses, tu vida fue sobre este caso, sobre documentar, sobre planear, sobre prepararte, y ahora que terminó, te quedas con el silencio. Exactamente, y no sé qué hacer con ese silencio. Lo llenas con las cosas que dijiste que ibas a hacer. Viajas, tomas clases, te redescubres. No va a ser fácil. Va a haber días donde extrañes incluso las cosas malas, donde recuerdes los buenos momentos y te preguntes si hiciste lo correcto. ¿Y qué hago esos días? ¿Te recuerdas por qué lo hiciste? ¿Recuerdas los mensajes donde él te llamaba aburrida? ¿Recuerdas los 2 millones que robó? ¿Recuerdas las mentiras? ¿Y te recuerdas que merecías mejor? Gracias, jueza, por todo. Cuídate, Carla. Un año después, recibí una carta. Era de Carla. La abrí curioso. Querida jueza Moreno, comenzaba. Han pasado 12 meses desde el divorcio. Quería escribirle y contarle cómo he estado. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles. A pesar de todo lo que Javier hizo, lo extrañaba. Extrañaba tener un compañero. Extrañaba la rutina. Extrañaba incluso las cosas pequeñas como cocinar para dos. Hubo noches donde casi le escribí, donde casi le dije, podemos intentarlo otra vez. Pero mi terapeuta me detuvo. Me hizo recordar por qué me fui. Y tenía razón. Al 4.º mes, empecé a sentirme mejor. Viajé a Italia, algo que siempre quise hacer, pero Javier decía que era muy caro. Tomé clases de cocina en Florencia, visité los museos de Roma, y por primera vez en años, me sentí libre. Al 6.º mes, empecé las clases de baile. Salsa, me encanta. Conocí gente nueva, hice amigos, incluso fui en un par de citas. Nada serio, pero fue lindo sentirme deseada otra vez. Al 9.º mes,
vendí el departamento de Polanco, el que Javier compró para Viviana. Lo vendí por 2,8 millones. Esa ganancia va a mi fondo de jubilación. Irónico, ¿no? El nido de amor de Javier se convirtió en mi futura seguridad. Y ahora al año, puedo decir honestamente que estoy bien. No solo bien, estoy feliz. He descubierto quién soy sin Javier. Y resulta que me gusta esta versión de mí. Y Javier, supe por conocidos mutuales que le está yendo mal. El caso criminal avanzó. Le dieron libertad condicional y servicio comunitario. Pero tiene antecedentes ahora. Perdió su trabajo. Al parecer, su empresa no quería un gerente con antecedentes de fraude. Viviana lo dejó en cuanto se enteró de que no tenía dinero. Resulta que ella sí era cazafortunas después de todo. Está viviendo con su mamá. Intentó contactarme varias veces. Al principio me escribía pidiendo perdón. Luego me escribía diciendo que era injusta, que le quité todo, que arruiné su vida. Bloqueé su número. No necesito esa negatividad. Jueza, quiero agradecerle nuevamente. Usted me dio justicia cuando más la necesitaba. Me mostró que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como desechables y salirte con la tuya. También quiero decirle algo a otras mujeres que puedan estar leyendo esto. Sé que a veces usa casos como ejemplos educativos. Si estás siendo engañada, tienes opciones. No tienes que gritar. No tienes que hacer escenas. Puedes ser inteligente. Puedes ser estratégica. Puedes documentar. Puedes prepararte. Y puedes ganar, porque la verdad siempre gana. Tal vez, no inmediatamente. Tal vez, tengas que esperar. Pero eventualmente, la verdad sale a la luz. Y cuando lo hace, asegúrate de tener toda la evidencia lista. Con cariño y gratitud. Carla Ruiz. Sonreí al terminar de leer. Carla estaba bien. Mejor que bien. Estaba prosperando. Y Javier, bueno, Javier estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencia. Unos meses después de recibir esa carta, me encontré con Carla en un café. Fue casualidad. Yo estaba tomando un café antes de ir al tribunal. Ella estaba en una mesa cerca leyendo un libro. Se veía diferente. Más joven de alguna manera. El cabello más corto. Ropa más colorida. Una sonrisa genuina. ¿Jueza Moreno? Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tiene tiempo para sentarse? Me senté. Hablamos durante media hora. Me contó sobre su vida. Había empezado su propio negocio de consultoría. Estaba saliendo con alguien, un hombre divorciado con 2 hijos, nada serio todavía, pero prometedor. Estaba considerando adoptar un perro. ¿Y la terapia? Todavía voy. Una vez al mes ahora, solo mantenimiento, para asegurarme de que estoy procesando todo correctamente. Me alegra escuchar eso. Jueza, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted cree que fui demasiado dura con Javier? A veces me preguntan eso. Amigos, familia, dicen que debí haber perdonado, que todos cometemos errores. Y me hace dudar. ¿Qué les respondes? Les digo que perdonar no significa aceptar, que puedes perdonar a alguien y aún así alejarte de ellos, que perdonar es por tu paz, no por la suya. Exactamente. Y para responder tu pregunta, no, no fuiste demasiado dura. Javier te mintió durante 3 años, te robó millones, te humilló. Las consecuencias que enfrentas son las consecuencias de sus propias acciones, no de tu venganza. Gracias. A veces necesito escuchar eso. ¿Alguna vez te arrepientes? De dejarlo, no, pero me arrepiento de los 6 meses que pasé documentando. Me pregunto si debí haberlo confrontado inmediatamente, porque esos 6 meses me costaron mucho emocionalmente, pero sin esos 6 meses, él podría haber escondido evidencia, podría haber ganado. Lo sé, fue necesario, pero fue difícil. Las cosas difíciles usualmente lo son porque son las correctas. Carla sonrió. Sabia jueza. Nos despedimos con un abrazo. Mientras caminaba al tribunal, pensé en Carla, en su historia, y en todas las Carlas que había conocido en mi carrera. Mujeres que habían sido traicionadas, engañadas, robadas. Algunas se desmoronaron. Algunas se quedaron con sus maridos a pesar del dolor, pero algunas como Carla, transformaron su dolor en poder, transformaron su traición en estrategia, y salieron del otro lado no solo sobrevivientes, sino victoriosas. Y esas mujeres siempre me recordaban una verdad fundamental. La mujer que no dice nada es frecuentemente la más peligrosa, porque no está callada por debilidad, está callada por estrategia, está observando,
documentando, planeando. Y cuando finalmente habla, lo hace con evidencia irrefutable. Javier Ruiz subestimó a Carla. Pensó que su silencio era ignorancia. Pensó que su calma era aceptación. Pensó que podía continuar engañándola indefinida. Y cuando finalmente se dio cuenta de su error, era demasiado tarde. El caso estaba construido. La evidencia estaba compilada, y su vida como la conocía estaba terminada. ¿Fue justo? Absolutamente. ¿Fue duro? También. Pero la justicia a veces debe ser dura para ser efectiva. Y si hay algo que aprendí en 25 años como jueza es esto: subestimar a una mujer herida es el error más grande que un hombre puede cometer, porque una mujer herida que decide no quedarse herida, que decide convertir su dolor en acción, que decide que merece mejor, esa mujer es imparable. Carla Ruiz era imparable, y Javier Ruiz lo descubrió de la manera más difícil. 5 años después de ese caso, recibí una invitación. Era de Carla. Se estaba casando con el hombre divorciado que había mencionado en el café. La boda iba a ser pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos, y yo estaba invitada. Fui. La boda fue hermosa. Carla se veía radiante. Cuando nos abrazamos, me susurró: gracias por enseñarme que podía salir de eso, que merecía mejor. Tú te enseñaste eso a ti misma. Yo solo presencié tu fuerza. Durante la recepción, Carla dio un discurso. Hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Mi matrimonio se desmoronó. Descubrí que el hombre que amaba me había mentido durante años, y pensé que nunca volvería a confiar, nunca volvería a amar, pero estaba equivocado, porque aquí estoy, con un hombre que me ama honestamente, con una familia que construimos juntos, con una vida que elegí, no una que acepté por defecto. Y quiero decirle a cualquiera que esté pasando por algo similar: sí se puede, puedes salir, puedes sanar, puedes amar otra vez. Solo tienes que creer que mereces mejor, y luego tener el valor de perseguirlo. Todos aplaudieron, y yo sentí una satisfacción profunda, porque esta era la razón por la que hacía mi trabajo. No solo para dictar sentencias, sino para dar a las personas las herramientas para reconstruir sus vidas, para mostrarles que el final de una historia puede ser el comienzo de una mejor. Carla Ruiz había comenzado como una esposa traicionada, se convirtió en una estratega, luego en una sobreviviente, y finalmente en una mujer feliz y completa. Y si su historia sirve para algo, espero que sirva para esto. Si estás siendo engañada, tienes poder, más poder del que crees. No tienes que aceptar la traición, no tienes que quedarte por miedo o costumbre. Puedes elegir la dignidad, puedes elegir la justicia, puedes elegir tú. Y si eliges pelear, pelea inteligentemente, documenta, prepárate, construye tu caso, y cuando estés lista, cuando tengas toda la evidencia que necesitas, entonces habla con poder. Habla con pruebas, habla con la certeza de que mereces mejor, porque lo mereces, todas lo merecen, y cualquier hombre que piense que puede engañarte impunemente necesita aprender lo que Javier Ruiz aprendió. La esposa callada no es la esposa ignorante, es la esposa que está planeando, y cuando finalmente actúa, lo hace con una precisión devastadora. Esa es la lección del caso Carla Ruiz versus Javier Ruiz, y es una lección que espero que más mujeres aprendan, y que más hombres teman, porque el respeto y la honestidad no son opcionales en un matrimonio, son fundamentales, y cuando se rompen, hay consecuencias, consecuencias que duran años, consecuencias que cambian vidas, consecuencias que Javier Ruiz sigue pagando hasta el día de hoy, mientras Carla baila en su boda con su nuevo esposo, sonriendo genuinamente por primera vez en años, sabiendo que esta vez eligió bien, que esta vez el amor es honesto, y que esta vez finalmente es feliz. Esta historia es para todas las mujeres que piensan que no tienen opciones, que tienen que aguantar, que no pueden ganar. Sí pueden, solo tienen que ser más inteligentes que sus oponentes, más pacientes, más estratégicas. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega preparada es devastadora. Y recuerda, el hombre que te engaña una vez puede hacerlo por error. El hombre que te engaña durante años es simplemente quien es, y mereces mejor que eso. Siempre mereciste mejor que eso.